Radio Numancia, Radio Libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Buenas noches, audiencia de su programa Entre Voces. Pues otro miércoles más que estamos aquí con nuestros invitados y hoy tenemos la visita de Rodolfo Campos Paulín y de César Cano Basaldúa. Buenas noches y gracias por aceptar la invitación. Hola Cheli, buenas noches. Buenas noches, Cheli, gracias por la invitación. Okay. Y bueno, vamos a presentar este libro que se titula Bitácora Queretafóbica. Un título muy llamativo y aparte pues el diseño también bastante llamativo. Déjenme contarle, Bitácora Queretafóbica es una exposición aguda, crítica, mordaz de la cotidianidad queretana. El autor, a través de su profundo conocimiento de la ciudad, como ser más que como espacio, retrata de manera contundente a los personajes, escenarios y situaciones que edifican no solo los acontecimientos de la sociedad, sino gran parte de su entendimiento. La pluma de Rodolfo Paulín es en este compendio de postales queretanas, demuestra ser inalcanzable. Bueno, y también tenemos aquí al autor de este libro, Rodolfo Campos Paulín, quien es antropólogo culinario y escritor, ¿verdad? Y César Cano Basaldúa, escritor, quien va a presentar este libro el 22 de noviembre. Mañana. Mañana. Platícanos de esta presentación y del libro, Bitácora Queretafóbica. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de hablar del libro de Rodolfo. Brevemente, yo tengo muchos años de conocer a Rodolfo, obviamente como suele sucederle a muchos que se tratan y se conocen, pues nos perdimos la pista muchos años, pero un día, no hace mucho, me buscó, aparece y me invita a que presente su libro. Yo ya leí el libro, lo revisé con cuidado y quiero decirles que no se deben perder esta publicación por razones que son variadas, no solamente la calidad de la escritura y las temáticas que aborda Rodolfo, que valen mucho la pena de ser reflexionadas, sino, me parece, hay mucho de actualidad, independientemente de lo que mañana comente. Sí les digo que la bitácora queretafóbica de Rodolfo es una toma de partido, me parece importante, en un medio donde regularmente preferimos la neutralidad. Pero como sabemos desde hace ya bastante tiempo, la neutralidad es un mito, hasta en las ciencias que se llaman humanas. Y entonces es importante esta toma de postura de Rodolfo. Su toma de postura, la resumo de manera muy, muy amplia, muy grosera, es por el pensamiento crítico. Creo que eso es importante porque si de algo se adolece a veces en los medios culturales, y creo que Querétaro no es inmune a ello, es de que el pensamiento crítico haga su aparición. Con ello quiero decir la oportunidad de pensar, de dialogar, de discutir, sin perder las lindes que esto significa, sin llegar a excesos que ya, por supuesto, nada tienen que ver ni con el pensamiento ni con la crítica. Ok, y aquí nos dice que son como unas postales, pero también el título llama la atención, queretafóbica. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son estas fobias queretanas? Bueno, yo sé que Rodolfo podrá explicarlo mejor que yo, pero a mí me parece, y lo voy a decir quizá cometiendo una indiscreción, no con Rodolfo, sino conmigo mismo, la fobia que Rodolfo, me parece, está enunciando en el título y que se desarrolla a lo largo de las crónicas. Hago un breve paréntesis. Me encantó
que los textos son crónicas, pero el libro se llama bitácora. Ujú, Ese juego, como... ese juego de géneros y de palabras también señala su toma de postura por el pensamiento analítico, porque sabemos ahora, antes lo desconocíamos, la frontera entre géneros es cada vez más delgada y cuesta mucho sostenerse diciendo yo escribo poesía, porque a veces el poema parece prosa y a veces el narrador parece que poetiza, es decir, no queda muy claro. Pero más allá de esto, me parece que la fobia a la que se refiere el título es la fobia a ver el Querétaro que conocemos, que Rodolfo ha conocido y que otros hemos conocido de muchas otras maneras, con indiferencia. Es decir, en silencio, como si no sucediera nada, como si la realidad solo estuviera ahí de manera anecdótica, cuando en verdad no es así. Rodolfo hace un rescate importante de sucesos, me parece, y de personajes. Y algo que me parece intercala muy, muy bien es algo que le recomiendan, una práctica que le dicen a el escritor, no lo hagas. Como que nombrar a mis amigos, nombrar a mis parientes, nombrar a la gente que yo quiero. Rodolfo lo hace, yo me lo sospecho, pero lo hace muy bien porque está diciendo con ello, somos seres públicos. Él está saliendo al ágora, a la plaza pública, para hablar los temas que le importan y en ese sentido lo hace con toda la honestidad y la apertura y por esa razón no tiene empacho y a mí me parece excelente nombrar a sus seres queridos, pero también a los personajes que hacen esta realidad que estoy mencionando y que todos pasamos de largo, que creemos que se da de manera automática, que no tiene implicaciones, que no merece que le demos una segunda visión, y Rodolfo con este texto nos prueba que sí, vale mucho la pena detenerse en la realidad de Querétaro en este momento. Precisamente como mencionas, dice tal y cual el nombre de la persona. Por ejemplo, en esta página, la 63, que menciona, el diablo ha sido señalado como una especie de Chavita Alcocer reencarnado. A su cinismo irreverente se suma un constante trato y trabajo con jóvenes en sus talleres de grabado y serigrafía, así como una escritura simple, directa y mundana y un obstinado deseo de no salir mucho de Querétaro. Eso para ya ni hablar de la garganta prueba de todo, elixir de Baco, Chava y Diablo se conocieron y trabaron buena amistad. El diablo todavía recuerda con cariño al viejo, no olvida cuando en el café Manolos le enseñaba sus manuscritos. Aquí están mencionando nombre, apellido y tal cual, ¿no? De los talleres.
actividad? Lo que pasa que mi familia tiene un negocio de toda la vida, pues aquí en Querétaro, entonces hay quien dice que al que no sepa tamal le caen las hojas del cielo. A mí más bien casi que me ponían hojas en vez de pañales, pues, ¿no? Es también como... Pero hojas como para una segunda escribir. Y hojas de tamal Hojas de también, tamal ¿no? también. Ajá. Ok. Sí, así es. Entonces, tener ese acercamiento tan cercano con personas, supongo que has llegado a convivir con estos personajes famosos que mencionas, como el que acabo de citar. Has conocido a muchas de estas personas, algunas celebridades también de la literatura, porque la que acabo de leer es Sí, claro, un conocido el personaje. bien recordado Diablo Cervantes, que acaba de partir hace no muchas semanas, y Chava Alcocer, ¿no? Que también es literalmente es un viejo lobo, o era un viejo lobo de las letras queretanas, ¿no? En muchos sentidos, fundador de una tradición literaria, digamos, queretana. Y creo que justo hay una crónica dedicada a Chava, una crónica dedicada a Julio, que se van trenzando, ¿no? Y es justo porque yo me identifico mucho con ellos dos en tanto personajes. Digo, quisiera tener la mínima parte del talento que tenían ellos dos, pero yo más bien me identifiqué mucho con ellos por este afán un poco a contracorriente de permanecer aquí, ¿no? Es decir, mientras hoy en día como que digamos, la tendencia estética es intentar hacer obras como que tiendan más a lo universal, a lo global, salir un poco del encierro de la ciudad de Querétaro, Ajá, claro. Ajá, buscar otros, nuevas vías. Pues yo por razones laborales en primera instancia y psicológicas también, yo creo, pues no puedo, ¿no? O quizá es que no quiera, no sé, no estoy como en ese proceso. No salgo de Querétaro prácticamente para nada, y a mí me llamó mucho la atención justo esto, cómo es perdurable la obra de un Salvador, la obra de un Julio, a pesar de que estaban también aquí anclados, ¿no? Como árboles aquí, enraizados muy fuertemente sí, en la ciudad. Ajá. Ahorita me hiciste recordar que también frecuento un grupo de amigos que me comentaban precisamente eso de estar anclado. Me decían, creo que estamos anclados aquí al Café del Fondo. Ya nos la pasamos aquí, no hay manera de salir. Hay personas que llevan frecuentándolo prácticamente su vida entera, ¿no? Y lo van a abandonar posiblemente hasta que abandonen esta existencia. Hasta hacíamos la broma de que si Elsa nos había puesto algo en el cafecito. Sí. Y entonces platícanos cómo surgió este proyecto. ¿Tú cuánto tiempo te llevó ir escribiendo todo esto? ¿Y cómo fue que culminó ya en este libro? Bueno, digamos, el proceso de escritura ha sido largo, en tanto que, digamos, empezó como una especie de diario, y por eso también decidí ponerle bitácora, ¿no? Porque era fue como una especie de diario en un principio, sí. Pero empecé a notar que... Tiene fecha también, ¿no? Sí, ¿Sí? Hay algunos pasajes sí. que vienen fechados, pero me empecé a dar cuenta que seres sociales, finalmente, lo que le pasa a uno en la cotidianidad, en buena medida también está supeditado al entorno, pues, a lo que uno va viendo, uno va sintiendo, percibiendo. Entonces, digamos, los primeros renglones, por así decirlo, de este librito que traemos hoy, pues no sé, datarán del año 2000, del año 2002, quizá lo escribía, lo dejaba ahí en un cuaderno olvidado. Tengo la manía de subrayar libros sin ton ni son, incluso en las bibliotecas ya ni me los quieren prestar, porque pero regreso a los libros todos rayados, es un vicio terrible. Okay. Y entonces empecé a juntar recortes de periódicos, fotografías, y entonces
una especie de broma, ¿no? O sea, tú no eres crítico, ¿qué es eso? Suena criticón, es decir, te fijas en los defectos, te fijas en las fallas, en lo que está mal, en los errores, en las inconsistencias, pero no es eso, en realidad es que estamos muy poco habituados y como sociedad, y olvidemos de la sociedad, incluso me atrevo a decirlo, en el claustro docente, en la universidad y en las instituciones educativas, muy poco dados somos entre docentes, por ejemplo, aplicar el pensamiento crítico. Y entonces cuando aparece, nos ofende, nos molesta y lo vemos desde este lado adverso. Uh-huh. Quieren molestarnos, quieren causarnos alguna clase de incomodidad, pero no es así. Si tuviéramos la posibilidad de dejar a un lado esa animosidad y pudiéramos dialogar de veras, nos daremos cuenta de que hay muchos temas que no queremos tocar y que es urgente que toquemos. Rodolfo lo hace, me parece, de una manera excelente, y menciono solamente uno, por ejemplo, el acoso sexual, tan normalizado en la sociedad mexicana por una parte, pero tan visto por otro lado en la misma sociedad queretana como una especie de gracia, como una especie, ¿cómo decirlo?, de elogio a la mujer, es decir, desde una visión masculina, esa violencia se ve como si fuera algo que las mujeres deben agradecer. Es decir, qué bueno que te siguen por la calle. Atractiva, mira, qué porque bueno, sí, cómo te piropean. Exacto. O sea, y además te vengo siguiendo 2 cuadras, 3 y diciéndote tonterías. Ajá. Porque eres hermosa y entonces dame las gracias. Es decir, hay algo ahí siniestro que hemos aceptado y son de las cosas urgentes que tenemos que dialogar. Y Rodolfo nos está haciendo una excelente invitación. No es el único tema, pero me viene ahorita a la mente, porque además hay 2 crónicas excelentes que lo tratan y ponen ejemplos que son irrebatibles, y creo que si como sociedad nos atrevemos a hacer eso, creo que podemos ganar mucho, nos surge, y precisamente por eso creo que podemos aprovechar el escándalo, que alguien se moleste, se incomode y diga, es que esto no debería haberse publicado, excelente, ¿por qué no? Oiga, es decir, aprovechar ese impulso para que la discusión se dé como debe darse, de manera pública, abierta, no como lo hacemos, como dicen en alguna película por ahí tonta. Lo que hace la gente normal es que nos abrazamos, nos queremos y luego vamos cada quien a sus casas y hablamos mal de los otros. Claro. No, hay que hacerlo abierta públicamente, y Rodolfo está poniendo como una carta de presentación importante, fuerte me parece, este libro en la mesa de discusión. Claro, y qué bueno que mencionas ese tema, o sea, de esa violencia que se ejerce. Por ejemplo, en mi experiencia personal, yo tenía la impresión, según pensé que llegando a los 30 ya me iba a ganar así como un poquito más de respeto y ya no me iban a decir palabras en la calle, pero me doy cuenta que sí sigue ocurriendo, o sea, sigue ocurriendo, sigue habiendo quien me persigue, quien me dice pues frases que molestan, o miradas también a veces, no es necesario a veces tanto las palabras. Y qué bueno que lo abordas, porque muy poco se quiere abordar esos temas. Ahorita está mucho en boca de que las feministas, que las feminazis, pero también no se ve este tipo de violencia que se ejerce. Y platícanos también, en Bitácora Queretafóbica, ¿también abordas personajes que no son famosos o solamente son, y de otros géneros, por ejemplo, no precisamente literarios? Bueno, lo que pasa que la fama es como un término nebuloso, poroso, ¿no? Es decir, hay gente que identificamos, que nos son más o menos familiares. Y sí, por supuesto, hay gente que aparece, ¿no? Aparece el infumable Ánimo, por ejemplo. Ah, ¿no? ¿en serio? Aparece. ¿No aparece el de los patines? Claro, el Felipe Mendoza. Ah, claro, no podía faltar. El Flynn, que es otro personajazo exactamente. de la ciudad, ¿no? Entonces, el vampiro. Por ahí. A él sí no. No, a él no aparece. Pero al lado de ellos, porque finalmente caminamos junto a ellos,
Pero me parece como una idea genial, ¿no? Este pasar desapercibido para escribir, que me parece que, bueno, ya con esto, pues, un poco mi labor se va a dificultar, ¿no? Porque se va a decir, no, ya no. O como Anonymous. Por ahí viene Rodolfo. Sí. Ajá. O como que hubiera anónimos, pero de las crónicas, ¿qué te pareciera? Que ya hubiera varios anónimos y fueran contando lo que pasa. O al contrario, ¿no? Pues también podría ser que dicen, no, pues vamos a platicarle a Rodolfo, quien quite y nos saquen un libro que también sería maravilloso. También puede ser las dos vertientes, tanto pueden decir, ahí viene, o platícale. Digamos, la moneda está en el aire, a ver qué pasa con esta situación. Y pues es la primera presentación, ¿no? Esta va a ser la primera presentación de tu libro. Sí, así es. Porque acaba recién salir del horno. ¿Cuánto tiempo tiene nuevecito. Que salió? A nosotros nos entregaron nuestro material hace aproximadamente un mes. Y fueron 5 libros los que editó en esta ocasión la Secretaría de Cultura. Ya se presentaron oficialmente 2. Rafael Volta presentó un poemario y Chantal Fabier presentó un libro de relatos. ¿En el Zeppelin o...? No. ¿No? No, en el exconvento de Santa Rosa, donde también será mi presentación el día de mañana. Sí. Y tienen programado una presentación semanal los días jueves. Mañana toca el turno a la bitácora queretafóbica. Muy bien, pues nos vamos a ir a una pausa y regresamos para que nos platiques y si puedes citarnos alguna de tus de tus relatos, porque no le llamaríamos crónica, ¿verdad? ¿O sí? Como alguna parte que nos quieras contar, que sea de tus favoritas. Claro. En un momento regresamos aquí en su programa Entre Voces. Estamos con Rodolfo Campos Paulín y César Cano Basaldúa.
los queretanos esto, que son muy, ¿cómo dicen? Conservadores o muy... Mochos, sí, esa es la palabra, mochos. O que los chilangos, que desde que llegaron no sé qué, y desde que no sé qué, entonces esas generalidades, ¿no? Pero tú lo estás contando que tú sí eres queretano, que has vivido toda tu vida aquí. Me platicas que no has tenido mucho la oportunidad de viajar, entonces prácticamente los ojos han estado puestos en nuestra entidad. Sí, pues no, soy como el buscador de vigas en el ojo ajeno, quizá, o soy como dice, ¿no? Para que la cuña apriete, ha de ser del mismo palo. Entonces, pues yo me atrevo a criticar algunas maneras de ser queretano y pues seguramente a mucha gente no le gustará y pues bueno, ojalá y se preste, ¿no? Para dialogar, para reflexionar y no solo se queden en esta cosa de, ay, si no le gusta, pues que se vaya de Querétaro, ¿no? Sí, claro, lo típico, ¿no? Ajá, lo típico, pero sí. Bueno, si me permites, voy a leer una crónica. Claro que sí, adelante. Un poco respetando esta idea que César echó a la mesa hace un rato, de no hablar como tan en primera persona, ¿no? Que yo, por ejemplo, un cronista que me gusta mucho su estilo, no tanto sus temas, es Salvador Novo, ¿no? Y Salvador Novo básicamente lo que hacía es hablar de sí mismo, ¿no? Y meterse como protagonista de sus crónicas, ¿no? Digo, yo no soy Salvador Novo, por supuesto, pero pues también tengo ese vicio de quererme meter un poco siempre en mis textos. Entonces, este fragmento que les voy a leer es de una crónica que se titula La ciudad y los perros y nace a partir de que un día me encontré un perro en el cerro, ¿no? Un perrito orejón de esos como de marca de zapato. Y entonces ya sé, los de las orejotas. Sí. Entonces la cosa es que es la perrita, la abue se llama, pues ya está viejita, por eso se llama la abue, la abuelita. Y entonces, como ya está viejita, nadie la quiso adoptar. Todo el mundo se mostraba muy interesado cuando veía en el Facebook que un perro así, ya está. Pero a la hora que les decía, pues ya es un perro grande de más de 10 años. Bye. Nadie se animó. Entonces, pues me tuve que quedar con la abue, pues, ¿no? Y ahora es mi fiel escudera. Y eso me dio para reflexionar sobre algunas cosas y sobre los paseos con mi perrita que suelo hacer muy temprano por la mañana. Bien, entonces de la ciudad y los perros, esto que dice así. Los queretanos, en efecto, presumimos nuestro buen pedigrí. Ladramos mucho, mordemos menos, si no es que nada. Un buen periodicazo correctivo, seguido de una leve caricia en la cabeza o en la barriga, bastan para que empecemos a mover el rabo. Pero eso sí, lo que menos quiere la buena sociedad queretana es que pulgas ajenas salten en su perfecto pelaje. Vivo en la colonia Vistalegre. Al caminar con la abue, o sea, mi perra, por las calles de la colonia, el ladrido de los perros encerrados en las casas es ensordecedor. Ni siquiera cuando merodea el camión del gas se alocan tanto como cuando sienten la presencia ajena y novedosa del can recién llegado que va pasando enfrente. Para fortuna mía, con poquísimo tacto para lidiar con la sociedad y menos experiencia todavía con la sociedad, con Z y O, la abue tiene el comportamiento imperturbable del gurú que ha llegado al nirvana. Prosigue su andar cadencioso, sin modificar en lo más mínimo su mirada caída ni su inspección olfativa del subsuelo. Su indiferencia parece enardecer todavía más al vecindario perruno del otro lado de las bardas. Las rejas se estremecen, los gruñidos se tornan más agresivos y yo empiezo a sospechar cada vez con más elementos que las enormes orejotas de mi perra, que a veces hasta se pisa al caminar, son más adorno que otra cosa. Solo una sordera definitiva me explica con suficiencia la total y absoluta calma con la que la abue despacha la rabiosa oposición de la jauría de Vistalegre,
que se niega a aceptarla de una vez por todas. Tal y como dicen que le dijo el Quijote a Sancho, ladran los perros, señal de que andamos. Cualquier semejanza con la realidad social es un asunto más de veterinaria que antropológico. Una perra coincidencia que para nada significa, o no debería serlo, que los fuereños anden por Querétaro con la cola entre las patas. Dada la arrogancia y altivez queretense, no puedo sino bramar para mis adentros, tal y como lo hiciera algún escritor soviético deportado en Siberia, cuyo nombre se me confunde en la memoria. Ojalá y los hombres fuéramos casi tan humanos como lo son ciertos perros. Wow. Muy bien lo del la abue y los querétanos de pedigrí. Muy bien, me encantó. César, platícanos un poco de la estructura del libro ya para finalizar nuestro programa. Bueno, antes de mencionar eso, quiero decir algo que a lo mejor también va a meter ruido. Yo tampoco me he movido de Querétaro, nací en Querétaro y mis casi 54 años los he pasado aquí, salvo alguna salida muy ocasional y muy escasa. Pero yo me considero queretano de primera generación y me río mucho de los queretanos de prosapia, de pura cepa, porque mi mamá era de Guanajuato, de un lugar llamado Tierra Blanca, mi papá era de Amealco. Entonces, se puede decir que si me quieren hacer el reproche de que yo soy fuereño, pues sí, prácticamente soy fuereño, porque pues no tengo 10 generaciones o 20 aquí de familia viviendo en Querétaro, pero eso no obsta, sin embargo, para suscribir lo que dijo Rodolfo hace un rato, y que está en su libro. La mejor manera de querer es hablar frontal, abierta, honestamente, honradamente de las cosas que amamos. El libro tiene una estructura, me parece muy, muy interesante, y lo descubrirán los lectores, pero yo les digo nada más de manera muy, muy provisional, que lo pueden leer afortunadamente como gusten. Es decir, el libro de Rodolfo, como las buenas antologías, por ejemplo, se puede leer de la mitad hacia adelante o puedo omitir alguna parte, puedo darle un orden extraño, el que yo guste, porque afortunadamente los textos no es que sean intercambiables, están hechos para ser leídos en conjunto y también de manera individual, y eso es una enorme fortuna, porque aunque yo lo leí en el orden en que está en el libro, en el orden sucesivo, sin embargo, yo sé que un lector que tenga ciertas preferencias o que le digan, hay que aprovechar, Rodolfo ya lo mencionó, hay que aprovechar el escándalo, ahí mencionan a fulano de tal, ¿no? Hablan de José Luis Sierra, ¿cómo? José Luis Sierra era mi vecino, era mi tío, era algo, ¿qué dicen de él? Pues ve y lee el libro. Yo recuerdo un libro que lo menciona, no al libro, sino la autora Juan Malda, en su primer libro a propósito de Eve, tiene una grosería, una sola grosería. En alguna reunión familiar contaba Juan